Buenas tardes, hermanos. El Eterno les bendiga. Mi nombre es Heriberto Sánchez. Le damos las gracias por sintonizar, ¿verdad?, este canal. Yeshua, el Mesías, ¿verdad? El Mesías de nosotros. El Eterno les bendiga, hermanos. Muchas gracias, ¿verdad? Tenemos una enseñanza hoy, ¿verdad? Y si le puse un título, ¿verdad? La transferencia del sacerdocio levítico al sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdote eterno Yeshua, Jesús, el Mesías, ¿verdad? Es nuestro sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Vamos a dar una introducción, ¿verdad?, pequeña de esto, ¿verdad? Un preámbulo de varias enseñanzas de esto, hermanos. Y vamos a ir al libro de Levíticos, ¿verdad? En hebreo dice Vayikra, Levíticos capítulo 8, versículo 12. Y vamos a ver la unción del sacerdote de Aarón, ¿verdad? El primer sacerdote que hubo en Israel del orden levítico de la familia de Aarón, que fue escogida para el sacerdocio levítico, para interceder por Israel y por el mundo entero, las 70 naciones que había en ese tiempo. Dice así, voy a leer, dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová le había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Lo degolló Moisés y tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos, y los hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento. Jehová había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Seguimos, ¿verdad? Dice, y Moisés, dice, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor y le cortó el carnero en trozos. Y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos, la grosura, lavó luego con agua los intestinos y las piernas y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar del holocausto, olor grato, ofrenda encendida para el Señor, como Jehová le había mandado a Moisés. Y ahora lo están ungiendo, ¿verdad?, al sacerdote y a sus hijos, a Aarón y a sus hijos. Él viene a ser el primer sacerdote que iba a interceder por el pueblo, ¿verdad?, de Israel y por las 70 naciones que había en ese tiempo, que para todos, porque el Eterno nos ama a todos, ¿verdad? Y no nomás a ellos los mandó, les dijo que iban a tener un sacerdocio, ¿verdad? Iban a ser una nación santa con un sacerdocio santo. Y
Pero lo hermoso de esto, hermanos, es que después en el nuevo pacto, ¿verdad? El pacto renovado vino, tenemos un sacerdote, ¿verdad? Después vamos a leer bastante de Hebreos, ¿verdad? Que habla de está conectado ese libro con el libro de Levítico. Y vamos a ver la unción de nuestro sacerdote, ¿verdad? Es aquí es Mateo capítulo 3, versículo 13. Vamos a ver. Después vamos a entrar en más detalle. Fue, ¿verdad? Vino él, ¿verdad? Y primero los sacerdotes, ¿verdad? Fueron rociados con agua, ¿verdad? En Levítico 6. Vamos, bueno, me adelanté un poquito. Levítico 8:6. Me adelanté un poquito, hermano. Disculpenme, es mi primer video. Mateo 8, Levítico 8:6. Dice, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, ¿verdad? Ahora vamos a Mateo 3:13. Mateo 3:13. Dice, entonces Yeshua vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Yeshua le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia, y le dejó. Y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Está el Señor, el Eterno, nuestro Padre, está aprobando su sacerdocio de él, ¿verdad? Porque él es el sacerdote, es el sacrificio y es todo, ¿verdad? Después vamos a cubrir eso con el favor del Eterno, ¿verdad? Y ese es en 8:6, Levítico 8:6, era un bautismo, mikvah le dicen, es sumergido totalmente en el agua y sale, ¿verdad? En ese tiempo se acostumbraba que el sacerdote nomás lo veía, ¿verdad? Él supervisaba que esa persona fuera sumergida totalmente en el agua, que no hubiera nada fuera de ninguna parte de su cuerpo, ¿verdad? Abrían sus manos, sus dedos, sus ojos y sus piernas también y bajaban. Era como para purificar todo el cuerpo, algo como hizo el Señor, ¿verdad? También en el Jordán. Él está haciendo, ¿verdad? Como antes está haciendo la purificación, ¿verdad? El ritual de purificación que hacían. Ahora, ¿verdad? Hablé de la unción, me adelanté poquito, pero ahora vamos, disculpen, hermano. Levítico 8:12. Levítico capítulo 8, versículo 12. Dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Ese es el sacerdocio, así se hacía en el sacerdocio levítico. Ahora vamos a ver, ¿verdad? En Mateo 26:6. Vamos a ver. En Mateo capítulo 26, versículo 6. Dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres.
Y dice, entendiendo Yeshua que les dijo, ¿por qué molestas a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. O sea, en los escritos ya tienen los campeones, maestros de Israel, de la Torah, tienen, siempre dicen, esta persona dejó este legado, ¿verdad? Cuando habla de la viuda, de las dos niñas, cuando habla de Abraham, de Sara, las cosas que ellas hacían y ellos hacían, buenas obras, siempre dicen, nos están todavía enseñando cómo hacer lo correcto, ¿verdad? Lo que es agradable delante de los ojos del Eterno desde la tumba, ¿verdad? Y nos están hablando todavía a través de la palabra. Y el Señor dice esto de esta mujer, ¿verdad? Porque ella es otro sacerdocio y ella viene y lo está ungiendo, ¿verdad? Como a Aarón lo ungieron con aceite, a él lo ungieron. También tenía una base de aceite y también era perfume, muy caro, ¿verdad? Pero el Señor les dijo, les tuvo que decir, ¿verdad? Que siempre iban a tener a la gente pobre o necesitada, pero Él no siempre iba a estar con nosotros, pero todavía no resucitaba, hermanos. Hoy está con nosotros en el corazón y el suyo, nos lavó con su sangre. Bendito sea el Señor, el Todopoderoso. Dice, entonces, ¿verdad? Aquí cuando Juan el Bautista, ¿verdad? Era primo segundo del Señor, ¿verdad? Elizabeth y María, su madre, aquí en la tierra, ¿verdad? Era cuando él nació de su madre, era parienta de Elizabeth, ¿verdad? Y el único sacerdote que quedaba vivo en ese tiempo, hermanos, ¿verdad? En el tiempo que el Señor anduvo aquí, que caminó aquí en la tierra y vino a ser nuestro rey y sacerdote, ¿verdad? En la orden de Melquisedec, si había un rey, su hijo seguía a ser rey, ¿verdad? Seguía el linaje por el papá. Si había un sacerdote, ¿verdad? Según la orden levítica, los Aarón y sus hijos, ¿verdad? Se iba pasando el sacerdocio, transfiriendo. Pero nunca había alguien que era rey y sacerdote. Pero Melquisedec, sí, dice, cuando la palabra habla de él, después vamos a ir a esas citas. Hoy estoy hablando un poquito en la introducción. Dice que, ¿verdad? Melquisedec era el rey de Salem, pero también después dice que Abraham le dio los diezmos al sacerdote Melquisedec, ¿verdad? Sacerdote de Salem también, ¿verdad? Entonces, después vamos a ir entrar en detalle en eso. Pero el único sacerdote, los que había en ese tiempo, en Caifás y su suegro y ellos, ¿verdad? Ellos habían adquirido el sacerdocio por dinero. He leído historia, ¿verdad? Que ellos ni siquiera sabían cómo hacer los sacrificios. Tenían que, ¿verdad? Iban a los rabinos y los rabinos eran los que leían y sabían de los sacrificios, cómo se llevaba cada paso de cada sacrificio, ¿verdad? Cada etapa que se hacía. Y ellos les pagaban a los rabinos de Israel para que les enseñaran, porque ellos no sabían. Comparado a los sacerdotes de antaño, ¿verdad? Del tiempo de
Moisés, el Señor le decía a Moisés, se va a hacer este sacrificio así, y Moisés le decía a Aarón, y Aarón le enseñaba a sus hijos. Y era como se llevaba a cabo todo, ¿verdad? Y ellos estaban intercediendo por el pueblo. Como sabían cada paso de cada sacrificio, ¿verdad? Yo he estudiado eso y está hermoso porque nomás viene a dar al Mesías, al sacrificio perfecto de él, ¿verdad? Que esos sacrificios eran como una sombra de lo que venía, pero tapaban nomás la ira del Señor por ese día. El sacrificio de la mañana, ¿verdad? Era un corderito. Un cordero era de un año a menos de 8 días a un año. Ya después de un año ya era carnero, un cordero. Entonces, sacrificaban uno en la mañana por los pecados de Israel, para que el Eterno no viera los pecados de Israel. Y uno en la tarde, ¿verdad? Para que el Eterno no derramara su ira sobre las naciones que no tenían a un sacerdote tampoco. El Señor nos ama a todos igual, Él ama a su creación igual y Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. No quiere que nadie se pierda, hermano, nos ama tanto. Entonces, lo que está haciendo Juan Bautista, ¿verdad? Como después de esto él muere, ya no dura mucho tiempo, ¿verdad? Es decapitado. Lo que está haciendo, él está transfiriendo el verdadero sacerdocio, como era el único sacerdote válido. Cuando él bautiza al Señor, ¿verdad? Le está transfiriendo el sacerdocio. Era el único que podía hacer ese trabajo de purificación de un sacerdote, y él lo bautizó, ¿verdad? Él supervisó su bautismo y el Señor se agradó de eso, lo aceptó como el sacerdote de nosotros, del pacto renovado, ¿verdad? Había un mandamiento, hermanos, para los sacerdotes, ¿verdad? Y era en Levítico 21:10. Vamos a ver, Levítico capítulo 21:10. Había había una orden, ¿verdad? De hacer las cosas y qué no hacer a veces, ¿verdad? Aquí nos dice la palabra del Eterno, ¿verdad? Nos dice, mire, 21:10. Ok. Dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción y de su Dios está sobre él. Yo, Jehová, tomará la esposa a una mujer virgen. Tomará por esposa a una mujer virgen. El Mesías quiere una esposa virgen, hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor. El sacerdote eterno, ¿verdad? Quiere una mujer virgen por esposa. No puede tomar a una contaminada. Amén. Dice, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová, el que los santifico, y verdad, es algo tremendo, hermanos. Dice que no podía rasgarse las vestiduras, ¿verdad? En este caso, había una túnica como la que el Eterno, Yeshua, ¿verdad? Nuestro Salvador, él vestía una túnica sacerdotal.
Eso era cara, ¿verdad? ¿Qué lo hacía cara? Mire, la de Aarón y ellos, ¿verdad? Hoy para que están haciendo el tercer templo, van a hacerlo, ¿verdad? Pronto. Este, ah, yo vi cómo estaban torciendo el hilo. No tenían herramienta ah, muy nueva, no era como en antaño, como se supone que lo habían hecho. Era una rueda de madera con un ganchito y estaban torciendo el hilo y vi cómo estaban tejiendo esa túnica y, y iba, ¿verdad? Le iban tejiendo y aquí en el cuello llevaba doble tejido. Estaba muy fuerte para prevenir de que se rompiera, que se rasgara, ¿verdad? Cuando los sacerdotes oficiaban, tenían un propósito para que si llegaba a atorarse en algo o por algo, moverse bruscamente o algo, no se rompiera. Y entonces la podían usar cierto tiempo, cuando se deterioraban tenían que tener otra, pero el Señor traía esa túnica. Están haciendo el hilo, torciéndolo, y lo están tejiendo al mismo tiempo, y tiene nomás una hebra, empieza con una hebra, ¿verdad? Y termina con una hebra también. Y esa es la túnica que usaba abajo. Con esa es la única prenda que él entraba al lugar santísimo. Antes sí había un atuendo, el efod y todo precioso, hermoso, con las campanitas, la vestidura y las granadas, ¿verdad? Pero él no entraba con esa vestimenta al lugar santísimo. Se despojaba de su gloria, entraba al Señor, ¿verdad? Con más humildad, porque no hay gloria más grande que la del Eterno. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Esa túnica, ¿verdad? Dice que no se podía rasgar. Si se rasgaba esa vestidura, su sacerdocio, ¿verdad? Quedaba inválido. Ya no tenía, ya no podía oficiar como sacerdote esa persona. Ya nunca en su vida. Entonces, fue algo, ¿qué tiene que ver esto con el Eterno, verdad? Bueno, vamos a ver en Mateo 26, 62 al 68. Vamos para allá. Dice el 26, 62 al 68. Dice el 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada que testifican estos contra ti. Mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el ungido, ¿verdad? El Mesías, el Hijo de Dios. Dice, y Yeshua le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: has blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, ¿quién es el que te golpeó? Entonces, un sacerdote, imagínense que ¿verdad? Hay un líder espiritual y él sabe hacer lo correcto, si es un líder
puesto por el Eterno, ¿verdad? Había mucha decadencia espiritual en Israel, por eso vino el Señor cuando vino. Como ahorita, ¿verdad? Va a venir, por eso va a venir, ¿verdad? Él nos está permitiendo que nos acerquemos a Él, ¿verdad? Que pongamos toda nuestra confianza en Él. Entonces, sin saber, hermano, por si acaso, no era un sacerdocio válido porque no sabían ni hacer los sacrificios, ellos lo habían adquirido por dinero de Roma, ¿verdad? Entonces, el sacerdote le rasga las vestiduras. ¿Qué leímos? Que si rasgaba sus vestiduras, aunque no era un sacerdocio, ¿verdad? Que no creo que el Señor lo aceptase, ¿verdad? Fíjese lo que hace él, rasga las vestiduras, invalida su sacerdocio, por si acaso era válido, ¿verdad? Para que usted y yo leamos eso y veamos que le está, sin saber, hermano, sin pensar, le está transfiriendo, está invalidando su sacerdocio y se lo está transfiriendo a Yeshua, al Eterno, ¿verdad? Se está transfiriendo el sacerdocio levítico al del sacerdocio eterno, ¿verdad? Y ese es para que no nos quede duda de quién es, no tenemos duda, pero para que aprendamos un poquito más de nuestro Salvador, bendito sea el Eterno. Entonces, vamos a ver esto, ¿verdad? Dice que él, ¿verdad? Ya rasgó las vestiduras. Ya Juan, el único sacerdote válido en Israel, le transfirió el sacerdocio a él. Ya no está Juan, ahora está el Señor nomás. Ahora hay otro que está allí ocupando ese lugar del sacerdote y él está transfiriendo el sacerdocio también, para que nosotros veamos eso, ¿verdad? Que nos alegremos porque por todos lados, hermanos, él es el, ¿verdad? Él recibe la transferencia del sacerdocio, dice. Ahora, vamos a ver la consagración, porque hay consagración, ¿verdad? Levítico 8, vamos para el Levítico 8, hermano. Otra vez, de ahí es la enseñanza, ¿verdad? La base, ¿verdad? De esta enseñanza del sacerdocio, ¿verdad? Y ahí habla más del sacerdocio en el libro de Levítico. Levítico 8, 22 al 24. Dice, después hizo que trajeran el otro carnero y el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha y de Aarón sobre el dedo pulgar, dice, y de su mano derecha, y sobre el dedo derecho, el dedo pulgar. Esto representa lo que oigo del Eterno, ¿verdad? Y lo que hago con el sacerdocio, ¿verdad? En el caso de él, con sus manos, llevar a cabo sacrificios y interceder por nosotros, y su caminar también, ¿verdad? Porque se lleva mucho caminar y muchas en las tareas del sacerdote, ¿verdad? Andar cargando animales grandes, enormes a veces, toros y de todo eso, carneros, y degollándolos. Entonces, ¿cómo vamos a ver, verdad? La consagración de Yeshua, ¿verdad? Es en Mateo 27, Mateo capítulo 27. Vamos a Mateo otra vez, hermano. Mateo capítulo 27. Es 28.
Mateo capítulo 27, versículo 28. Después, dice en el 28, desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano, ¿verdad? Le ponen la corona de espinas aproximadamente entre 3 y 4 pulgadas, hermano, se la entretejieron y dicen que es la zarza, ¿verdad? Y dice, le pusieron la corona y luego dice, una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña, le golpeaban en la cabeza, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Dice, y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera, le dieron de beber vinagre mezclando con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestiduras. Amén. Cuando le ponen la corona de espinas y le pegan, se burlan de él, lo escupen y todo, y escarnecen y le pegan todavía. Imagínense tener unos clavos de este largo, pues en este caso eran espinas, pero tenerlos alrededor de su cabeza, apuntando contra su cabeza, contra su piel y su cuero cabelludo, y luego que le pegue a alguien con un palo, hermano, ¿verdad? Y le mojaría el óvulo de la oreja derecha. En las manos. ¿Por qué en las manos? Si la cruz no tenía que ver nada con judaísmo, la religión de nuestro Señor. Era un modo cruel de torturar a malhechores, asesinos, a gente mala. Y crucificaron al Eterno allí, a nuestro Señor, a nuestro sacerdote eterno. Entonces, ¿por qué en las manos, verdad? ¿Por qué en los pies? Le mojaría el dedo, no con la sangre de un carnero, pero con la sangre del Eterno, del Todopoderoso, aquí en su oído, no solamente, pero todo su cuerpo está cubierto de sangre. ¿Por qué en los pies, hermano? Para que se asegurara que esa era la cruz, es la consagración de nuestro Salvador, hermano. Tremendo. Y ahora, este mensaje, ¿verdad? Hace unos días un hermano, ¿verdad? Ellos estudian bastante la palabra, ¿verdad? Saben bastante. Y él me preguntó algo de la cruz, alguien me dijo esto de la cruz, sí, pero me puse a estudiar y dije, es que la gente necesita saber, ¿verdad?, cómo fuimos comprados y cómo fue transferido el sacerdocio y por qué usted es llamado rey y sacerdote, ¿verdad? La Biblia nos habla, después vamos a entrar en eso, pero estamos en el sacerdocio de Melquisedec. Hubo un líder de la Iglesia Popular, dijo que la muerte de Yeshua, que la vida de Yeshua fue un fracaso, que terminó con la derrota en la cruz, derrotado en la cruz, pero eso no es. Vemos lo que es la cruz, ¿verdad? Es la consagración de él, el sacerdote eterno, que habla hebreo, sí, todo el testamento nuevo, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 1:18, es la última porción bíblica que voy a dar, ¿verdad? Y vamos a terminar por este tiempo, pero vamos a seguir estudiando esto con el favor del Eterno, hermanos. Vamos a entrar en todos los sacrificios y por qué él ¿verdad? En todos los sacrificios, Él es ese sacrificio. Él es cada ofrenda sacrificial, Él es. Y vamos a estudiar eso y está bien hermoso, ¿verdad? Necesitamos conocer a nuestro ¿verdad? A Yeshua el Mesías.
Y esta es mi, ¿verdad?, humilde opinión, pero usted se va a gozar. Dice en Primera de Corintios 1, ¿verdad? Es el capítulo 1, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, a ustedes y a mí, ¿verdad, hermano? Bendito el Eterno. Dice, es poder de Dios, es el poder de Dios. Ahorita estamos pasando esta cuarentena y todo eso, hermano, pero verdad que mucha gente está triste y todo, pero yo le digo, no, usted tiene mucha esperanza. Él dice que nos va a esconder de la ira que viene, ¿verdad? De la prueba que viene. No se preocupe, mucha gente dice que va a haber un arrebatamiento antes de que esto suceda, y que en la media tribulación y que después de la... No importa. Él dice que nos va a esconder. Dice en Apocalipsis 3, versículo 7, ahí puede leer ahí el 3, ¿verdad? Y dice que Él, por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia, Él también nos va a esconder la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo, ¿verdad? Sobre todo el mundo. Y ahorita le puedo decir con toda, el Señor nos ha sacado de muchas y en muchas cosas, ¿verdad?, situaciones, y le puedo decir que Él le puede sacar de cualquier cosa a usted. Y esta tarde es lo que el Eterno me dio para compartir con ustedes, y tenemos mucho más que compartir, pero queremos queríamos hacer esta enseñanza como introducción de nuestro ministerio, hermano. Y el Eterno les bendiga. Amén.